días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Me alegro. Y otro miércoles más y Sí, como siempre yo creo que con cositas interesantes. Sí, seguramente. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a hablar, bueno, hemos estado hablando así de diferentes temas en las últimas semanas y hemos también tenido un tiempo de hablar de comunicación, de una serie de cosas, y hoy hemos pensado en que sería bueno a lo mejor volver a hacer un poquito como de cierre, ¿no? Y ver un poco, volver a situarnos en el contexto de dónde estamos. ¿Dónde estamos? Pues en un siglo y en años diferentes, yo no voy a decir complicados, pero sí diferentes. Y se nos ocurrió pensar que quizás sería bueno volver a poner un poco en contexto todo lo que estamos diciendo así a trozos y repasar un poquito pues cuáles son esas claves estratégicas que como pymes no deberíamos perder de vista en este año y en los próximos, por supuesto, ¿no? Pero un poquito repasarlo todo para realmente volver un poco a poner en perspectiva todo lo que vamos haciendo, dónde encaja y para qué lo comentamos. Así que de eso vamos a hablar ciertamente hoy. Sí, además son claves que como siempre lo intentamos que sean cosas sencillas de aplicar, que no requieren ni grandes recursos y que yo creo que solamente pues, contraerlo un poco metértelo un poco en la cabeza e intentar aplicarlo, pues yo creo que la ventaja, sobre todo, de lo que más se habla, que es la ventaja competitiva, pues yo creo que te va, la va a potenciar, ¿no? La ventaja que puedas tener en cuanto, bueno, si en algo de las cosas que vamos a decir, pues te hacen un poco así, te hacen clic y dices, venga, vamos con ello, que esto es sencillo y a poco que empujemos un poco todos, esto lo sacamos adelante, ¿eh? Seguramente. Entonces, sí que es verdad que nosotros hemos querido hoy como distinguir dos partes, ¿no? Por una parte, digamos, toda esa parte de sistemas, ¿no? Es decir, por entender por sistemas aquello que hacemos, ¿no? Y luego, por otra parte, ese otro lado, ¿no? De que al final todo lo que hacemos, lo hacemos personas, entonces, ¿cuáles son esas claves que debemos tener en cuenta desde el lado de los sistemas, vamos a decirlo genéricamente, y cuáles son esas claves que debemos tener en cuenta desde el lado de las personas? Porque al final ambas dos se potencian y se multiplican exponencialmente. Entonces, por no mezclar, iremos primero con la parte de sistemas y después con la parte de personas, porque al final la una sin la otra no tienen sentido, es decir, que se potencian mutuamente y nunca se excluyen, más bien son parte de lo mismo. Así es que, si te parece, empezamos con la parte de sistemas. Sí, porque al final es ir de lo más general a lo más particular, que yo creo que al final, como tú dices, habrá cosas que en una parte hablemos de cosas que luego hablaremos en la parte de las personas, porque como tú dices, todo está relacionado. Así que venga, vamos con la parte de sistemas y vamos con a la darle. parte de sistemas. A ver, si hablamos de sistemas y por sistemas entendemos todo aquello que podemos hacer, ¿vale? Lo que hacemos. Pues una cosa que desde luego está sí o sí, y ya estaba y estará cada vez más, es la innovación, ¿vale? Pero una innovación que ya no es solamente hacer las cosas de manera diferente, que también, sino que realmente empecemos a tener o a pensar en clave disruptiva. Es decir, en hacer cosas que incluso, y a mí no me gusta mucho esta frase porque está como muy manida, pero lo ilustra muy bien, ¿no? Es eso de que no es que esté fuera de la caja, es que está muy, muy, muy fuera de la caja realmente, ¿no? O sea, algo que a lo mejor puede parecer absolutamente, aparentemente absurdo para tu negocio, pero que quizás esa otra aproximación diferente, esa otra aproximación tan distinta puede hacer que tu negocio actual tenga un enfoque diferente que sea el que le lleve a tener esa ventaja competitiva que antes Leopoldo comentaba muy bien, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de innovar por innovar, tampoco es eso, pero sí es verdad que cuando nosotros nos pongamos a pensar en qué más podemos hacer o qué podríamos hacer para seguir, pues introduzcamos siempre esa clave de qué hacer de forma muy diferente. O sea, que empecemos a tener nuestro pensamiento entrenado a pensar en opciones muy diferentes que luego tendrán sentido o no. Eso será la segunda parte de análisis, pero que por lo menos los pongamos encima de la mesa para ver si realmente tiene sentido que nos pongamos a trabajar, a desarrollar esa línea hasta ver hasta dónde podemos llegar con ello, ¿no? Siempre dentro de una cierta lógica, ¿vale? Pero que lo hagamos desde ese punto de vista, de buscar cosas disruptivas, cosas que sean realmente distintas, ¿no?
Claro, yo creo que ahí está la clave, porque cuando hablamos de innovación, todo el mundo le viene a la cabeza hacer cosas nuevas. Y yo creo que eso es el error. Yo creo que lo que, como tú bien decías, de lo que se trata es de hacer lo que ya haces bien, pero hacerlo de forma distinta. Y como tú decías, también puede ser incluso cosas que dices, bueno, pues que pensamientos que a lo mejor dices, bueno, pues que puede ser una locura. Pero bueno, está bien pensar distinto. Eso es una gran cualidad cuando hablemos de las personas que pueden tener los equipos de distintos equipos con personas de distintas edades, de distintas procedencias, que eso te puede dar esa riqueza que es lo que te va a llevar, pues eso, a coger tu negocio y tu modelo de negocio y reinventarlo. O sea, al final de lo que se trata es decir, bueno, pues yo sé lo que hago bien, hablo con mis clientes me dicen qué le gusta y cómo le gustan las cosas, y lo que voy a hacer es intentar, pues eso, hacer las cosas de una forma distinta, porque me va a traer una ventaja que al final, como siempre estamos hablando, que es un poco lo que en el mundo en el que nosotros nos movemos, de pequeñas y medianas empresas, como no tienes recursos ilimitados, pues al final de lo que se trata es eso, de intentar hacer las cosas de tal manera que porque te lo produce, o sea, tienes la facilidad y la agilidad de poderlo hacer para que, bueno, pues crear esa ventaja competitiva. Está claro. Luego, evidentemente, hay otro pilar que va a ser que ya siempre ha sido, pero ahora es mucho más importante, que es lo que entendemos por marketing, ¿no? Esa parte de marketing. Pero marketing entendida no como el deseo, o sea, eso que hago para conseguir vender a toda costa, sino como eso que hago para relacionarme de una forma diferente con mis clientes y para realmente conseguir que mis clientes sientan que constantemente les estoy aportando valor y que por eso siguen conmigo. O sea, y eso va a pasar porque pensemos en términos de hacer cosas sorprendentes con foco puesto en nuestros clientes, no solo con voy a hacer marketing para vender más, sino voy a hacer un marketing que haga que mis clientes sientan que están llevándose lo que realmente necesitan y que por eso se quieran quedar conmigo. Porque ese es el marketing que te va a servir para seguir en el tiempo. El otro te va a servir puntualmente para, como decimos aquí, quizás dar un pelotazo, pero no para mantenerlo en el tiempo. De manera que el marketing tiene que empezar a ser algo que pensemos en clave diferente, porque necesitamos hacer un marketing hoy para que nos sirva hoy, mañana y en el futuro. Y eso pasa por la fidelización, porque la gente quiera estar contigo en el servicio o producto que vendes, se entiende, ¿no? Sí, porque al final volvemos otra vez a lo mismo. O sea, como no tenemos recursos ilimitados y no somos una gran empresa, llámate Coca-Cola, llámate Nike, para estar permanentemente impactando en tus clientes, lo que tienes que hacer es crear con esas campañas crear una experiencia para que tu marca se meta en la mente de tu cliente, para que seas una marca inolvidable. Con lo cual no se trata de hacer cantidad, sino de hacer, llámalo calidad o llámalo hacer cosas distintas, cosas que sean disruptivas. Es un poco lo que se trata, lo que se habla de marketing de guerrilla. Porque al final el marketing tradicional, pues si tienes presupuesto, más o menos todo el mundo es capaz de hacerlo, pero esto realmente, ahí está un poco la diferencia, y lo que realmente te va a meter en la mente de tu cliente, que es de lo que se trata. Porque al final, si te metes en su mente, te metes en su conversación, pues cuando tenga que buscar algo parecido a lo que tú haces, tu producto o tu servicio, pues vas a estar en su mente y te va a buscar, que es un poco de lo que es la finalidad. Exactamente. Un tercer pilar que también tendremos que tener presente cuando estemos hablando de la parte más tangible de nuestra estrategia es ese espíritu cada vez más necesario de colaboración y co-creación, pero no me estoy refiriendo ahora a la colaboración y la co-creación dentro de tu empresa, sino la colaboración y co-creación con tus aliados, con tus incluso competidores, con tus aliados estratégicos, con personas, empresas, instituciones que pueden aportarte mayor valor para al final
aportar mayor valor a tu cliente, para ampliar el rango de clientes, o sea, para otras muchas cosas más. Que dejemos de pensar en clave de no puedo, no, yo voy a poder como empresa, yo, sino que a veces a lo mejor, pues yo, con otro yo y con otro yo, que son 3 empresas que en un momento dado pueden ofrecer un servicio o un producto de mucho mayor valor a ese mismo cliente, pues ¿por qué no explorar esa vía? Eso que a veces decimos y que todos repetimos, aunque luego la verdad que no lo hacemos, pero eso que todos repetimos, de que juntos llegamos más lejos, pues que también lo apliquemos no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Sí, eso es bueno, pues hay que abrir un poco la mente porque no somos muy dados, somos muy dados a pensar que lo nuestro es lo mejor y que entonces si colaboramos con alguien, pues como que le estamos haciendo un favor cuando todo lo contrario. O sea, lo que tenemos que tener es eso, ampliar las miras porque te va a permitir, como tú decías, poder llegar a un nivel, de clientes que de otra manera sería impensable. Y porque aunque en un sector tú y tu competencia hagáis cosas parecidas, cada cual lo hace de una determinada manera, eso no te lo van a quitar. Y eso es importante, con lo cual si cada uno es capaz de poner un granito, pues al final es como haces granero. Y pues tal, es un tema que, bueno, que tú debes saber más, que sobre todo tiene que ver mucho con mentalidad, pero bueno. Pero bueno, que eso lo vamos trabajando. A medida que vamos avanzando, uno va trabajando su mentalidad, aunque solo sea de forma reactiva, pero lo va haciendo claramente. Y cuando vas viendo las ventajas al final y los beneficios, pues al final caes en ello y dices, pues mira, ¿por qué no lo he hecho antes, no? Claro. Luego hay una cosa que también deberíamos fomentar, y claro, os va a parecer raro que lo diga así, porque se supone que estamos hablando de pymes, pero cuando ya hablamos de pymes y ya por lo tanto hablamos de empresas con equipo, bueno, pues fomentar una cultura de emprendimiento dentro de tu propia gente. Eso sería otra de las claves que deberíamos trabajar desde un punto de vista estratégico, porque al final, cuando convertimos a nuestros colaboradores, a nuestra plantilla o como lo quieras llamar, en personas con un espíritu de intraemprendimiento, es cuando se despiertan las ganas de experimentar y es cuando también las personas empiezan a relacionarse con los riesgos de una forma diferente y con el cambio de una forma diferente. Y por lo tanto, es decir, trasladar ese valor que si tú iniciaste una empresa en su momento, ya pusiste en marcha, lógicamente, para emprender ese proyecto, pues que de alguna forma ese espíritu se traslade también a la gente que tengas contigo trabajando y se convierta en intraemprendedores, que es algo que además se valora muchísimo a día de hoy. Es decir, que aunque estés trabajando para terceros, tengas esa mentalidad de intraemprendimiento, es algo que aporta muchísimo valor a la persona, pero también a la empresa en la que está. Entonces, pongamos foco también en desarrollar eso, ¿no? Que al final va a ser ventajas para los dos lados, para ambas partes, en cualquier caso. Y sobre todo también en la parte de experimentación, desde el punto de vista o sea, siempre con un cálculo de los riesgos que puedes asumir, pero o sea, el fracaso en nuestra cultura siempre se ha visto mal, nunca se ha visto como una oportunidad de aprendizaje. Y los emprendedores de eso lo saben, todo el mundo cuando ha emprendido, en el sentido de que al final lo que tienes que hacer es, de 10 oportunidades, probablemente fallarás en 9, pero si has podido sacar de esas 9 una experiencia, que probablemente eso es lo que te ha llevado a acertar en la 10. Pues en este es lo mismo, no porque ya tengamos una empresa de alguna manera consolidada, no deberíamos de dejar nunca, no deberíamos de perder ese espíritu de emprendimiento. Y además porque también tiene mucho que ver con cómo valoras a las personas, cómo las haces participar, y todo eso al final es que si lo integras dentro de la cultura de tu empresa, pues al final lo que vas a conseguir no solamente va a ser cosas nuevas, sino que lo que vas a conseguir son crecer, conseguir mejores resultados. Sí. Y luego nos queda un quinto pilar, que bueno, podría haber muchos más, pero hemos querido también ser más concretos. Un quinto pilar que es importante que tengamos de una manera en la cabeza global es el impacto social y la responsabilidad, no la sostenibilidad. Eso de lo que tanto también ahora, lógicamente, porque es necesario. Y es que al final, y enganchando con lo que decíamos antes, de lo que yo quiero al final como empresa, es que mis clientes sigan conmigo. Bueno, pues normalmente las personas nos enganchamos a cosas o a empresas que
va más allá del beneficio económico, que por supuesto se busca, porque es la razón de ser de la empresa, pero que vayas un poco más allá y que realmente tengas un propósito más trascendente, algo que deje un impacto positivo en la sociedad de alguna de las maneras, o en tu entorno, en el entorno más directo, o sea, donde quiera que estés tú, pues depende. Hay gente que elige un entorno más directo, hay gente que elige un entorno más alejado de su presencia física, pero en cualquier caso, algo que además estimule a todas las personas involucradas dentro de tu contexto empresarial, tanto a los que van a ser tus clientes como a los que están siendo parte de ti como stakeholders, en el caso de que tu empresa sea un poquito más grande, como a tu propia gente dentro, es decir, algo que vaya más allá y que sea eso que nos enganche como personas, que es la parte de la que hablaremos ahora, ¿verdad? Personas, pues aquí empieza un poco ese concepto de personas, viéndolo desde un punto de vista del impacto global que puedo tener como empresa dentro de la sociedad, ¿no? Pues tú fíjate que yo le daría una vuelta un poco, porque estando de acuerdo con lo que dices, que es importante contribuir al beneficio, bueno, al bienestar de la sociedad y yo creo que eso te va a producir que tu beneficio económico sea mayor contra todo lo que pueda parecer, porque cada vez estamos más concienciados e intentamos que, que aquellas personas que buscamos, a los que compramos sus productos o sus servicios, estén alineados con nuestra manera de pensar, con lo cual eso de alguna manera lo que también te va a llevar es que si además esa persona ven ese impacto positivo que tiene tu negocio, te va a traer nuevos clientes, con lo cual yo creo que tu beneficio económico, lejos de que no lo vayas buscando, porque lo que vas buscando es el bienestar, pero vas a tener una recompensa mayor probablemente de la que piensas, con lo cual yo creo que aunque solamente fuera porque ese beneficio económico lo vas a obtener igual o mayor, le daría una vuelta a tener un negocio que contribuya, pues eso, al bienestar, ¿no? de la gente, lo que decía, no solamente tus clientes, sino todas aquellas personas que de alguna manera están involucradas en la empresa, que son proveedores, son accionistas, bueno, pues todo eso. Eso es. Por lo tanto, y para cerrar esta parte, lo que hemos dicho es, vamos, insisto, podría haber más, pero para dejar ser concretos, 5 líneas o 5 puntos claves. Acuérdate, la innovación, términos de disrupción, las estrategias de marketing que realmente vayan pensando en el cliente y en ponerlos realmente en el centro, ese espíritu de colaboración y de co-creación abierto para hacer alianzas estratégicas con otras empresas, con otros empresarios o incluso competidores, el que tú desarrolles dentro de tu empresa la cultura de intraemprendimiento y experimentación, que decía muy bien Leopoldo, para que también se favorezca esa aportación de todos y, por supuesto, el impacto social, ¿no? Esa sostenibilidad. Pero claro, todo esto no lo podríamos hacer si no considerásemos la otra vertiente de esta historia, que son, dejando ya a margen los sistemas, las personas. Las personas. Claro. Y aquí también hay pues 5 pilares que deberíamos también tener un poquito presentes, ¿no? Uno, de todas maneras, lo compartimos. Luego ya veremos cómo también. Pero empecemos por la parte más importante, y es que si hemos hablado de todo lo anterior, pues lógicamente también vamos a tener que poner a prueba cuál es el estilo de liderazgo que existe en nuestra empresa. Es decir, el estilo de liderazgo que en este momento se desarrolla como empresa es un estilo de liderazgo visionario, es un estilo de liderazgo innovador, es un estilo de liderazgo inspirador, que no son incompatibles entre ellos, por cierto, forman parte del mismo estilo de liderazgo, porque vamos a necesitar eso, vamos a necesitar personas o diferentes, o que incluso en cada persona, en el nivel en el que esté, desarrolle su liderazgo desde esa perspectiva de aportar, de inspirar a otros a ir un paso más allá y de que realmente se generen culturas de confianza, porque al final va a ser desde donde se va a poder hacer de pegamento de todos los elementos para poder ir a un unísono, para poder ir al mismo sitio, ¿no? Entonces, algo que nos tenemos que cuestionar es si efectivamente estamos preparados o preparadas para tener ese estilo de liderazgo en nuestro día a día. No solo de palabras, sino de acciones, que es importante. Sí, efectivamente, porque yo creo que es un poco, yo me quedaría con primero, que el líder no solamente es dirigir, yo me quedaría con lo que me decías del pegamento. Sí. Del pegamento, que es el que va a unir a pues eso, a todas las personas que integran la organización para ir todos a una, ¿no? Exactamente.
Y evidentemente, ¿para qué nos va a servir todo esto? Pues para construir el gran motor de las empresas. Y el gran motor de las empresas son los equipos. A ser posible, equipos de alto rendimiento, que es aquello a lo que todos aspiramos a tener. No siempre lo conseguimos, pero aspiramos a ello. Porque al final son los que van a mover las situaciones, es el motor, son los motores de la empresa, claramente, ¿no? Entonces, claro, ahí habría mucho que hablar y hemos hablado otras veces y seguramente volveremos a hablar de estos temas, pero todo aquello que necesites construir para que sean unos cimientos sólidos, para que esos equipos efectivamente puedan convertirse en equipos de alto rendimiento, vas a tener que ponerlo a prueba, vas a cuestionar si en tu empresa eso está sucediendo, si estás poniendo los mimbres para que eso suceda, si estás ayudando a que exista ese espíritu de apoyo, estás ayudando a que se desarrolle el talento, si estás ayudando a que se cree una buena comunicación entre las personas de los equipos y en todos los sentidos. Todo eso son elementos que van a hacer falta para construir el cesto perfecto, ¿no? Y entonces habrá que cuestionarnos si lo estamos haciendo o si esa famosa falta de tiempo nos impide poner foco en aquello que va a hacer que el motor funcione bien. Es un tema de crear una cultura que recoja todos estos valores que decías tú, ¿no? La colaboración, el apoyo, el gestionar los talentos para, bueno, cómo los gestionas para que efectivamente el resultado pues sea ese, impulsar la innovación y el crecimiento. Pero bueno, es un poco lo de la gallina y el huevo. Al final de todo se nos llena la boca de decir vamos a crear equipos de alto rendimiento, pero hay algo tan básico como que lo que tienes que hacer es introducir dentro de tu empresa esa cultura para que la gente quiera trabajar y se sientan identificados con las cosas que quieres hacer. Y a partir de ahí, conforme vas creando esa cultura y la vas metiendo en el ADN de la empresa, es cuando vas a poder conseguir todo lo demás. Lo que pasa es que muchas veces cuando hablamos de equipos de alto rendimiento empezamos muchas veces la casa por el tejado. Nos va un poco la pinza, sí, totalmente de acuerdo. ¿Os acordáis que antes decíamos que uno de los pilares en los sistemas era, al principio hemos empezado por la innovación disruptiva, ¿no? Esa innovación distinta. Vale, pues ahora traigámoslo a las personas. Es decir, necesitamos tener la innovación en la base. Es decir, que creemos y generemos espacios donde las personas puedan también exponer pues las ideas diferentes, sus puntos de vista distintos, que puedan aportar ideas para un mismo desafío, que se escuchen esas voces, que a veces no tendrán mucho sentido, pero otras veces puede ser la clave de la solución de una idea magnífica. Entonces, cuando nosotros somos capaces de crear esos espacios donde la gente pueda, efectivamente, se sienta libre de expresar y de aportar sus ideas, primero, por una parte, eso contribuye a su desarrollo, cosa que además enlazaría con estoy ayudando a que se sienta más identificado y más comprometido, pero además de todo eso, es que muchas veces las ideas surgen de otras perspectivas, de otras miradas, y a veces no sabes dónde puede venir esa mirada. Y además, porque hay una cosa importante, y es que, sobre todo si las empresas son un poquito ya más grandes o son medianas con cierto tamaño, vamos a ver, la gente que al final está más en contacto con el día a día es la gente que está más con la calle, más con los clientes. Y esa gente es la gente que te va a aportar puntos de vista muy valiosos a la hora de afrontar desafíos o retos. Por lo tanto, el meter esa innovación como parte del ADN de las personas, porque tú generes los espacios para que eso suceda, va a ser clave para muchísimas cosas, pero también para que tu negocio funcione mejor, claramente. Que es un poco la base de lo que hablábamos de la cultura del emprendimiento y la experimentación. Al Exacto. final, si volvemos a lo mismo cuando hablamos de cultura de empresa, si no empieza desde abajo a introducir todo, a fomentar toda esta cultura para que efectivamente todo el mundo sea valorado en su medida y el tema del fracaso que se ha visto como un aprendizaje, bueno, pues todo eso lo que al final te va a llevar es, aparte de otros muchos beneficios, es eso, lo que hablábamos, de que dentro de tu empresa se establezca la innovación como cultura, que al final no te va a traer nada más que beneficios. Aparte de que no solamente beneficios a nivel de resultados, sino beneficios, como ya hemos hablado en alguna otra ocasión, de retención de talento, de atracción de talento, bueno, muchas otras cosas que no le prestamos. O sea, que tenemos el problema, todo el mundo hablamos del problema, pero qué poco hacemos por solucionarlo. Y esta es una de las cosas que es sencilla, que es pico y pala, porque es trabajarlo todos los días,
pero que enseguida que empieces vas a tener resultados que te van a animar a seguir por ese camino. Y eso es importante siempre. Claro, y todo esto nos lleva directamente a la clave 4, que parece que es como muy evidente, pero va a ser además básico para esto, todo esto. Y es que necesitamos poder cultivar y poder desarrollar dentro de nuestras empresas, por muy chiquititas o grandes que sean, me es indistinto, empoderamiento y autenticidad. Es decir, si nosotros no podemos mostrarnos auténticos y deberíamos mostrarnos auténticos, si no podemos ser quienes somos y si no animamos a la gente a ser quienes son y estamos trabajando siempre desde las máscaras y desde las posturas y desde una serie de cosas, cuando las cosas se complican y últimamente se complican con cierta facilidad, seamos honestos, es decir, que la gente no estamos preparados para eso. Entonces, realmente todo al final tiene que ver con la confianza, con el hecho de sentir que puedo. A ver, cuando yo digo que seamos auténticos, nos mostremos como son, no es que todo valga. Yo siempre parto desde el respeto, lógicamente, ¿no? Respeto entre nosotros y respeto a mí mismo. Pero sí que es cierto que dentro de ese respeto, o sea, el que realmente podamos hacer que creamos de verdad en las personas y que podamos lograr que cada persona brille en aquello en que debe brillar. Que cada persona pueda ser bueno en aquello que está preparado para ser bueno, porque eso es lo que va a hacer que aporte su máximo valor. Y si aporta su máximo valor, él como individuo se siente bien y se siente valorado, y tú como empresa recibes el valor que te aporta. Así que es una simbiosis perfecta. Pero lógicamente hay que crear el entorno para que eso suceda. Claro, y esa confianza y esos límites en esa confianza te van a ir porque tú tienes que procurar facilitar que la gente de los equipos o los equipos en conjunto tomen las decisiones que van de tomar y por supuesto que asuman sus responsabilidades. No es ir a tontas y a locas, eso es un poco la confianza. O sea, tú sabes decirle, vamos a ver, yo te dejo que tú tengas un margen de maniobra, pero que sepas que, bueno, pues que tienes que no lo puedes hacer. Que no lo puedes hacer de cualquier manera, sino que, bueno, que quieres brillar, pero que tienes que asumir las responsabilidades y las cosas no van todo lo bien que deberían de ir, ¿no? Exacto. Y eso nos lleva de nuevo al último pilar que ponemos aquí en juego, que ya lo habíamos dicho antes. Si os acordáis antes, cuando hablamos de sistemas, el último pilar era ese impacto social, esa sostenibilidad. Vale, nos la traemos ahora aquí, ¿no? Ese impacto social también va a hacer que las personas que están en tu empresa, si además de tener claro que hay que lograr el resultado económico y que eso es importante para todos, hay algo más que les lleve a decir, aquello que estoy haciendo tiene sentido, tiene un valor para mí, porque al final voy a dejar desde mi ladito, desde mi trocito de la tarta, voy a dejar un impacto, voy a dejar un legado, eso hace que las personas queramos comprometernos o no. Y eso hace también que al final tú, si eres el líder, hayas hecho que cada persona le pueda dar un sentido al trabajo que hace. Y cuando tú, como colaborador, eres capaz de ver y de conocer el sentido que tiene el trabajo que tú haces, ese para qué, ya no solo el para qué tuyo, sino para qué sirve tu trabajo, y eso tiene que ver con algo mucho mayor que tú mismo, es cuando empiezas a darle una dimensión que realmente hace que quieras estar ahí, que realmente hace que te quieras mover hacia ahí, ¿no? Eso que la gente dice, es que no sé cómo motivar a las personas. Mira, pues empieza por hacer esto. Porque cuando me das algo que me engancha, yo soy quien decido engancharme a eso. Por lo tanto, es decir, no solamente es desde un punto de vista social, sino incluso social hacia adentro, es haz que tu gente le pueda dar un sentido más allá del por qué de esto vivo a su trabajo diario, porque eso va a hacer que tenga otra forma de verlo y otra forma de acercarse a ese mismo puesto de trabajo, claramente. Bueno, que es la parte de lo que ya en alguna ocasión hemos hablado y que se habla mucho, que es la parte del salario emocional, que no solamente, lo que tú decías, no solamente trabajamos por un salario monetario, que también, pero que cada vez valoramos más la parte del salario emocional, que es esto de lo que estamos hablando, que es el que te valoren, el que participes, bueno, en que tú mismo veas que tus acciones tienen ese impacto, que marcan esa diferencia, con lo cual que te sientas integrado en lo que hemos hablado también de la cultura de la empresa. Y bueno, y lo que tú decías, al final dices que no sé cómo hacer qué. Bueno, pues es sencillo, lo único que tienes que hacer es ponerte y hacerlo.
Exactamente. Así es que, visto de nuevo, que ya estamos como siempre, nos hemos comido nuestro tiempo, así que decirte de nuevo, repasamos los 5 puntos que hemos hablado en personas, ya sabes, ese liderazgo que requiere ser inspirador, visionario y transformador, esa búsqueda de crear realmente equipos que funcionen y que funcionen con un alto desempeño, porque eso hace que además queramos estar ahí, que además hagas que esa innovación, ese querer hacer cosas diferentes esté en la base del ADN de tu gente, lo que significa que crees espacios para que se puedan expresar y aportar realmente, que podamos crear culturas de autenticidad, donde desde el respeto, siempre desde el respeto de mutuo, podamos expresar y brillar con quienes somos y lo que aportamos, y que al final eso nos lleve a darle un sentido a nuestro trabajo, que es lo que tendrá que ver con ese impacto social que queremos tener como empresa y como sociedad y como individuos sociales, por lo tanto, ¿vale? Así que realmente, como dice Leopoldo, son 5 claves por un lado, 5 por las otras, absolutamente interrelacionadas entre ellas, porque unas van de la mano de las otras. Nuestro consejo, pues como siempre, que de lo que te hemos dicho, cheques en cuál de estas 10 cosas, vamos a decirlo así, necesitas tener un poquito más de foco, porque has detectado que puedes mejorar un poco ahí, y que pases a la acción. Siempre un pequeño paso y después otro pequeño paso y después otro pequeño paso. Y que si necesitas que te apoyemos en algo, pues sabes dónde localizarnos y dónde estamos para ayudarte. O sea que... Y es lo que además te va a dar, como líder, te va a dar, pues eso, te va a facilitar que, bueno, el cambio en tu organización. Y son cosas que yo creo que son muy, muy sencillas, que son fáciles de hacer. No te digo que sean inmediatas, pero bueno, poco a poco yo creo que son cosas que según las empieces a implementar vas a ver unos resultados inmediatos, pequeños, pero que te van a animar a seguir en esa línea, ¿no? Y además es que son cosas que están en tu mano. O sea, que no tienes que venir y decir voy a comprar, voy a invertir. No, lo tienes porque estamos hablando de forma de tratar a las personas y de personas. Y esas ya las tienes. Ya las tienes. Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy en este episodio, así que nos vemos la semana que viene con otro tema y seguiremos aportando pequeños tips de valor para que podamos seguir todos mejorando y siendo mejores empresarios y mejores profesionales cada día. Que de eso un poco se trata. De eso se trata. Pues muchas gracias, Leopoldo, y gracias a vosotros que estáis ahí siempre escuchando. Gracias a ti, Begoña, encantado como siempre. Chao.